Listo, ya comenzamos con nuestra clase del día de hoy, que ya es nuestra penúltima clase. Y como ya es nuestra penúltima clase, pues ya estamos viendo, ¿no? Lo que es la integración de todo, de todo, de todo, de todo, lo que hemos estado revisando en la primera, segunda, tercera y cuarta unidad, ¿no? Desde que qué es el agua. También revisamos, o sea, cuáles son sus propiedades, ¿no? Del agua. También revisamos macromoléculas como las proteínas. ¿Sí? Revisamos otras macromoléculas como los ácidos nucleicos. ¿Sí? Vimos que las proteínas tienen un montón de funciones, dentro de ellas es de estructura. Vimos que también funcionan como catalizadores, o sea, hace como enzimas. Ay, pues mi dislexia, enzimas. ¿Sí? Entre otras cosas. Vimos cómo se sintetizan, ¿sí? Y que las proteínas, pues a su vez, una vez sintetizadas, tienen función, ¿no? Y de dónde vienen, ¿no? Vienen de nuestro ARN mensajero, ¿sí? Esos ARN mensajeros va a generar estas proteínas, ¿eh? En el proceso de traducción, ¿no? Y vamos a tener proteínas estructurales, enzimas, y todas estas proteínas tienen diferentes funciones. Y vimos que, pues, además, el ácido desoxirribonucleico, el ADN, pues es el que en donde está la información, en donde se van a sintetizar estas proteínas, ¿sí? Entonces, todo este antecedente, ¿no? De cómo funciona nuestro organismo, de cómo funcionan estas moléculas y estas macromoléculas, pues tienen la finalidad de que nos den un panorama, ¿no? De cómo estos niveles de enzimas, de cómo estas proteínas y cómo estas moléculas pequeñas hidrosolubles y liposolubles, ¿sí? Van a afectar o controlar nuestras funciones corporales, ¿sí? Y a fin de cuentas, pues vamos a tener una regulación de estas funciones corporales y o de variables o fisiológicas o variables biológicas dentro de límites estrechos, ¿no? En donde, pues, a fin de cuentas, eso es la homeostasis. La sesión pasada vimos estas diapositivas de control metabólico. Y vimos al menos dos grandes grupos de forma en la cual se controla el metabolismo, ¿no? Uno era pues a través de las enzimas y que estos niveles son controlados por las hormonas y que a su vez las enzimas y las hormonas interdependen, hay interdependencia una de la otra, ¿no? Una enzima puede generar una hormona y la hormona puede hacer que se active alguna enzima, por ejemplo. ¿Sí? Vimos algunos conceptos, por ejemplo, de regulación enzimática, como la regulación alostérica, ¿no? La regulación alostérica, a fin de cuentas, es cuando tenemos nuestra enzima y tenemos alguna otra molécula, ¿sí? Que se va a conectar a un sitio que no es el sitio activo, sino un sitio que vamos a conocer como el sitio alostérico. Cuando tenemos un inhibidor, o sea, va a hacer que disminuya la actividad de una enzima. ¿Por qué? Porque va a volver menos afín a la enzima, al sustrato. También podemos tener activadores enzimáticos. Por ejemplo, tenemos nuestra enzima que tiene un sitio activo con una forma, llega el activador y va a hacer que vuelva a tomar esta forma, ¿no? Del sustrato. Entonces va a hacer que aumente la eficacia, va a aumentar la actividad de la enzima. Entonces la regulación alostérica es cuando tenemos alguna otra sustancia que se va a unir a nuestra enzima y que esta enzima, ¿sí? Va a, aquí tenemos algo, ujú, y que esta enzima va a cambiar su actividad. Entonces, que no es el sitio activo, o sea, cuando hablamos de algo alostérico, porque en el argot de la bioquímica el sitio activo se llama ortostérico. Y ortostérico. ¿Bien? También vimos que podemos modificar enlazando nuestra molécula a través de un enlace covalente, pero esta modificación es reversible. ¿Sí? Entonces, muchas moléculas, muchas proteínas pueden modificar su actividad añadiendo o quitando algunos grupos químicos, ya sea la enzima o alguna otra proteína. ¿Ven? La enzima.
Al transportador, canal, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos unirle algunos grupos, las sinasas o quinasas fosforilan, las fosfatasas que pues desfosforilan. ¿Y cuál va a ser el efecto? Cambiar la actividad de la enzima, activar o inactivar. Y habitualmente es enzima de específica, o sea, es esta modificación covalente reversible puede ser específica de cada proteína, por ejemplo, un canal para activarlo o un canal para desactivarlo, ¿no? Es específica esta regulación por enlazarle covalentemente a algún grupo. Habitualmente los grupos más comunes pues, son los acetatos, los metilo, los adenilo, y aquí les muestro en esta tablita, pues la fosforilación, el grupo adenilo, la ribosilación con ADP y la metilación. Estos son los más comunes y ocurren en estos aminoácidos. Químicamente, pues más o menos este es el esquema, ¿no? De cómo ocurre esta modificación formando un enlace covalente. También, si está activada, ¿cómo la podemos desactivar? Pues quitándole el grupo que lo activa, por ejemplo, lo cual puede ocurrir hacia un lado o hacia el otro, dependiendo del estado de la célula y a su vez del estado del tejido, por ejemplo. Si necesitamos que algo se active, pues, habitualmente se fosforila, aunque no siempre, la fosforilación puede activar o desactivar, al igual que la demilación, la ribosilación y la metilación. No nos quedemos con el concepto de que siempre la fosforilación va a activar, sino que la fosforilación también puede inactivar, por ejemplo, algunos canales de calcio dependientes de voltaje. Cuando se fosforilan, habitualmente disminuyen su actividad. En pocas palabras, los canales de calcio no dejan pasar calcio. Y como bien recordamos, el calcio pues, es uno de nuestros segundos mensajeros. La regulación también puede darse por la disponibilidad del sustrato. Entonces, ¿cómo podemos hacer que cambie la disponibilidad del sustrato? Pues, por ejemplo, ¿no? Si fuera la glucosa, ¿qué ocurre con las proteínas que se encargan de la glucólisis? Habitualmente disminuyen, ¿no? ¿Y qué pasa cuando tenemos mucha glucosa disponible? Habitualmente las enzimas que se encargan de sintetizar el glucógeno a partir de glucosa, perdón, aumenta, ¿no? Entonces, dependiendo, ¿no? Dentro de más sustrato, pues vamos a tener mayor actividad en la enzima y mayor reacción y posiblemente mayor producto, pero no siempre, o sea, no es algo infinito, ¿no? Porque, ¿qué ocurre si tenemos mucho, mucho, pero mucho, mucho, mucho sustrato? Va a llegar un momento en que la enzima se va a saturar. Y cuando se satura, disminuye su actividad, obviamente, no va a aumentar su actividad. ¿M? Aquí les estoy mostrando, además, cómo quedaría la cinética enzimática en presencia de un inhibidor competitivo. Nunca va a cambiar el punto de saturación cuando tenemos un inhibidor competitivo, pero cuando tenemos un inhibidor no competitivo, o sea, hace que se una a otro lado, va a cambiar el punto del cual se satura. Esto bioquímicamente le dicen como Vmax, que es la velocidad máxima. ¿Sí? Cuando tenemos un inhibidor no competitivo, la velocidad máxima siempre va a bajar. ¿Sí? Mientras cuando tenemos un inhibidor competitivo, o sea, que se une al sitio que se llama de catalítico, al sitio activo, siempre van a llegar la misma Vmax. Pero cuando tenemos un inhibidor alostérico, siempre va a disminuir la Vmax. Ajá, ok, mm, ok, ahí estamos, ahí está, y ahí estamos. Ok, estaba admitiendo, compañeros. Ok, también puede ocurrir que la retroalimentación, o sea, cuando tenemos un sustrato, es catalizado el paso de este sustrato por una enzima, vamos a poner la enzima 1, va a generar un sustrato intermedio, va a ser procesado, o va a hacer que reaccione la enzima 2 generando otro sustrato, aquí le pusieron B, y vamos a tener una enzima número 3 que va a generar un producto. Este producto final perfectamente puede inhibir a la enzima 1. Si ven, ¿no? Que aquí tenemos un producto lejano eh, que va a inhibir a la enzima por la cual comienza esta vía metabólica, por ejemplo. Uno de los ejemplos, pues el mismísimo ATP.
¿sí? Otro ejemplo pues, es el ácido málico también. ¿Sí? Pueden inhibir diferentes vías. El ATP, cuando tenemos mucho, hace que disminuya la respiración celular. También podemos, o sea, nuestro organismo puede inducir o reprimir la síntesis enzimática. Esto obviamente va a afectar a los niveles. Cuando tenemos una sustancia, ¿sí? que entra a nuestra célula y este va a actuar como activador de factores de transcripción, ¿qué va a hacer? Pues va a hacer que se active el mecanismo de transcripción y que va a sacar un RNA mensajero, el cual va a generar una enzima y esa enzima va a trabajar sobre su sustrato y vamos a tener un metabolismo, ¿sí? Un metabolito, perdón. Entonces, podemos tener inductores enzimáticos. Algunos fármacos, por ejemplo, la fenilidantoína es un inductor enzimático. También el alcohol, el etanol, también es un inductor enzimático. Cuando tenemos una inducción enzimática, recuerden, puede hacer que aumente la tasa de metabolismo de un fármaco, de un nutriente, de alguna sustancia tóxica. Muchas sustancias tóxicas llegan a inducir su propio metabolismo. ¿Eh? Entonces, ¿qué pasa? Pues es un mecanismo de destoxificación también, además de que es un mecanismo de regulación metabólica. Por otro lado, la represión de enzimas es cuando tenemos mucho de un sustrato, ¿no? O alguna sustancia que en alta concentración hace que se reprima la transcripción de esta proteína que nos va a metabolizar algún sustrato. ¿M? Entonces, esto puede ser una regulación a largo plazo. Recuerden, la retroalimentación, la disponibilidad de sustrato, la regulación por fosforilación o modificación covalente reversible. Y la alostérica es a corto plazo, pero ya la inducción y represión de la síntesis enzimática, obviamente, ya va a ser a largo plazo. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo un cambio, ¿sí? inducido en la expresión de una proteína. Y esos cambios cuando se inducen en la expresión de una proteína, eso quiere decir que pues ya estamos hablando de horas o días, por ejemplo. También otra forma de regular los niveles enzimáticos, pues es degradando a la enzima, así de sencillo. ¿Sí? Cuando tenemos mucha o no queremos que pase de un compartimiento a otro, hay mecanismos que degradan a las enzimas. Uno de ellos, pues, son algunas enteropeptidasas. La tripsina se secreta en las primeras porciones del el tracto digestivo, pero pues, es muy activa y puede ser nociva para las mismas paredes intestinales. Entonces, una enteropeptidasa la rompe. ¿Y qué? Pues esta ya no va a ser activa. La tripsina es una proteasa que rompe entre lisina y aspartato, según recuerdo. Eso, eso no, no es relevante. Pero acuérdense, la forma de controlar la actividad de una enzima, pues es degradándola, ¿no? También, por ejemplo, otro ejemplo que me viene a la mente son los receptores acoplados a proteínas G. Cuando se estimulan mucho, son marcados para la muerte, literalmente, por una proteína que se llama arrestina. Sí, suena como arresto, sí, arrestina. Sí, realmente la arresta esta proteína, la para, la detiene, y no solo eso, hace que se endocite, y una vez endocitada, nuestro receptor, que va a ser conducida a un lisosoma. Y ese lisosoma, ¿qué le va a hacer a la proteína? Pues la va a destruir, la va a convertir en pequeños cachitos. Entonces, aquí estamos viendo otro mecanismo de regulación enzimática a largo plazo. Y como ustedes bien podrán darse cuenta, esta regulación enzimática a largo plazo tiene que ver con la susceptibilidad, la sensibilidad, perdón, y la tolerancia hacia ciertas sustancias. ¿Sí? Nosotros podemos inducir tolerancia, administrándole un fármaco a una persona, y que pues esta persona constantemente, al estarlo tomando durante mucho tiempo, tarde o temprano va a desarrollar tolerancia. ¿Sí? Lo mismo pasa con las bacterias, con los antibióticos, llegan a desarrollar, como dicen, una especie de tolerancia en donde regulamos la expresión de sus enzimas. ¿Para qué? Para romper el antibiótico. También es un ejemplo de regulación en los niveles de la enzima.
Otro de los grandes mecanismos que tenemos, ¿sí?, para regular el metabolismo, además de regular los niveles de enzimas, pues es la regulación hormonal, ¿eh? Nuestra vieja amiga, la insulina, que ya sabemos que se sintetiza en el páncreas, ¿sí?, habitualmente es liberada hacia la sangre cuando tenemos altos niveles de glucosa. ¿Cuál es su función? Pues hacer que metan la glucosa a las células, tanto a músculo como a tejido adiposo, aumente la glucogénesis, aumente la lipogénesis y entonces glicemia. O sea, vamos a tener menos glucosa en la sangre, ¿ah? Creo que alguien no puede entrar. Uy, ya le negué la entrada. No recuerdo. Ahorita vemos, ¿no? No me sale la ventanita de donde admito a los compañeros. Bueno, ya saldrá. Si no, pues acuérdense, pueden revisar la clase en el canal de YouTube. Ok. Este, también otro mecanismo de regulación hormonal, pues cuando tenemos la glucosa baja, ¿no? Sale el glucagón, ¿no?, al quite, que también se produce en el páncreas, pero está en las células alfa. ¿Cuál es el estímulo? Pues niveles muy bajos de glucosa en sangre. Es catabólica enteramente, ¿no?, y favorece la glucogenólisis, ¿no? Al igual que también puede llegar a favorecer la gluconeogénesis, glucogenólisis, descomposición del glucógeno, gluconeogénesis, síntesis de nuevo de glucosa o glucosa 6-fosfato. Por ejemplo, en el hígado se sintetiza glucosa y esa glucosa se libera a la sangre. La adrenalina y la noradrenalina, que se secretan en médula suprarrenal y en muchas terminaciones nerviosas del sistema nervioso, en su rama simpática, eh, son estimuladas, su liberación es estimulada por el estrés, el ejercicio y la hipoglucemia. Nos preparan para huir o correr, pocas palabras, hacen que aumente la glucogenólisis tanto hepática como muscular, al igual que la degradación de grasas en tejido adiposo. El cortisol es otra hormona que se libera de la corteza suprarrenal, ¿eh? Nuestro estímulo es ante el estrés crónico y también va a tener función catabólica. Va a promover la gluconeogénesis hepática, ¿ya vieron? Al igual que degradación de proteínas y para proporcionar aminoácidos para la gluconeogénesis y la lipólisis. Las hormonas tiroideas, ¿sí?, son liberadas de la glándula tiroides, ¿sí?, pero esta es estimulada por uno de los ejes, ¿sí?, el eje hipotálamo hipofisiario, ¿sí? Se libera una de las hormonas, que es la estimulante de la tiroides, y esa va a hacer que se libere T3 y T4, triiodotironina y tetraiodotiroxina. Entonces, ¿cuál es la función de T3 y T4? Aumentar la tasa metabólica basal, o sea, hace que aumente la degradación de glucosa, aumente cadena respiratoria, aumente la síntesis de ATP, en pocas palabras. Se estimula el consumo de oxígeno y se produce calor, al igual que van a influir en el metabolismo de lípidos y proteínas. En pocas palabras, a altos niveles de T3 y T4 favorecen la degradación de carbohidratos, de lípidos y de proteínas. ¿Sí? Todo esto, épale, aquí hay algo. ¿Eh? Se duplicó aquí una diapositiva. Todo esto también está regulado por los compartimentos en los cuales ocurre, en qué parte de la célula va a ocurrir, porque no es homeostático que una enzima de membrana, una enzima de peroxisoma esté en el núcleo, por ejemplo, o que algo que está en mitocondria se lleve a cabo en el citosol.
Simplemente muchas de las funciones mitocondriales dependen de la membrana, pero ¿de qué es la membrana? No, ni siquiera de la célula, de la membrana de la misma mitocondria, para generar gradientes, para evitar la degradación o para degradar algunas enzimas y modificar estos niveles enzimáticos. Entonces los niveles enzimáticos, pues como regulación a corto plazo, funciona para que en caso de un estrés, o en caso de inactividad, se cambie la expresión de una proteína y no se gaste energía. En pocas palabras, se sintetizan y se degradan enzimas, se sintetizan las proteínas cuando es necesario y se degradan la enzima cuando ya no son necesarias. ¿Mm? La compartimentalización de la célula es para evitar gastos, ¿sí? Para evitar ciclos de desperdicio. O sea, si no se está utilizando, por ejemplo, lactato, entonces disminuye la producción de lactato. O si tenemos mucho ATP, va a disminuir la actividad de la beta-oxidación, por ejemplo, o va a disminuir la actividad de la cadena de transporte de electrones. ¿Sí? También la compartimentalización sirve para crear microambientes. En pocas palabras, por ejemplo, pHs diferentes en dos compartimentos diferentes. ¿Para qué? Para obtener energía de ellos o para degradar alguna proteína. Las concentraciones de iones simplemente, ¿no? Para tener un gradiente de hidrogeniones, de protones o tener gradientes de sodio, los cuales puede aprovechar la célula para obtener energía o obtener o acoplar esta obtención de energía por gradiente de concentración a otras funciones, ¿no? Los cofactores igual también, por ejemplo, la coenzima A, esa le gusta estar mucho en mitocondria, por ejemplo. ¿Eh? También la compartimentalización sirve para controlar el flujo de los metabolitos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿no? Pues simplemente la envoltura nuclear, ¿no? La envoltura nuclear, de ahí sale el RNA mensajero, del RNA mensajero tiene que salir a retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? Para que se sintetice la proteína y una vez sintetizada la proteína, pasa a retículo endoplasmático liso. ¿Para qué? Pues para que se pliegue la proteína y sufra modificaciones posttraduccionales. ¿M? Uno de los ejemplos más clásicos que ustedes deben de recordar es en donde ocurre la glucólisis, ¿no? Que esa siempre va a ocurrir en el citoplasma, ¿sí? La glucosa, a través de la glucólisis, se va a transformar a piruvato. ¿M? El piruvato va a ser transportado, por un transportador hacia el interior de la matriz mitocondrial. Ahí se va a formar la acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A ocurre en la matriz mitocondrial. ¿Sí? Ahí se va a dar el ciclo de Krebs. Todos los metabolitos, ¿sí? Que generen poder reductor, como NADH, como FADH, a donde se van a ir a cadena respiratoria, que ya ocurre en las crestas en las membranas de la matriz mitocondrial. ¿Para qué? Para que ahí ya se da un bombeo de protones a partir de este hacia el espacio intermembranoso y de ahí se aprovecha para qué? Pues para la ATP sintetasa. Esto es lo mismo. Tenemos otros compartimientos como el retículo. Bueno, ¿qué otras cosas ocurren en el citosol? La glucólisis. Este de las pentosas fosfato, ¿sí? Se utiliza un factor parecido, un cofactor parecido al NADH, ¿sí? Solo que este tiene un fosfato, tiene un grupo fosfato, el NADPH. Es muy parecido, pero se utiliza ¿para qué? Para activar a las pentosas, porque muchas pentosas necesitan ir fosfatadas y estas van a funcionar como precursores de los nucleótidos. Por ejemplo, una pentosa, pues es la ribosa y la desoxirribosa. Entonces, esas se utilizan ¿para qué? Pues para sintetizar nucleósidos ATP, ADP, GTP, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué otro proceso ocurre en el citosol? Pues es la síntesis de ácidos grasos. El almacén y síntesis de ácidos grasos ocurre en el citosol. Y una parte de la gluconeogénesis también ocurre en el citosol, porque acuérdense, la gluconeogénesis puede partir de piruvato o lactato
o cetoácidos, vamos a ponerle cetoácidos, para obtener glucosa 6-fosfato de nuevo. ¿Ve? ¿Qué más ocurre en la mitocondria? Ciclo de Krebs, cadena de transporte de electrones y fosforilación oxidativa, la beta oxidación, el ciclo de la urea y parte de la gluconeogénesis, porque parte de acetilcoenzima y este piruvato debe de partir de algún precursor o de algún aminoácido. El retículo endoplasmático también puede ocurrir algo de síntesis de lípidos. ¿Sí? Acá atrás nos pusimos en el citosol, pero también una parte ocurre de síntesis de lípidos. El aplegamiento y la síntesis de proteínas ocurren en el retículo endoplasmático rugoso. Y también en el retículo endoplasmático rugoso ocurre algo que se llama destoxificación o desintoxicación de fármacos, porque ahí vamos a tener muchas enzimas que son oxidasas del tipo citocromo P450. Eh, ¿Qué otros compartimentos vamos a tener? ¿Qué otros compartimentos revisamos? Lisosomas, ¿sí? Ahí se degradan muchas macromoléculas, proteínas viejas, lípidos, carbohidratos y algunos organelos ya oxidados o viejos. La beta-oxidación puede llevarse a cabo en algunos peroxisomas cuando son de cadena muy larga. Yo les había mencionado que la mayoría de la beta-oxidación se puede llevar a cabo en la mitocondria, pero cuando son de cadena muy larga, los aminoácidos de más de 20 puede ocurrir en peroxisomas. ¿Sí? Muchas reacciones que ocurren en peroxisomas son reacciones que producen peróxido de hidrógeno. ¿Sí? El metabolismo normal de la célula llega a producir especies reactivas de oxígeno. Esas especies reactivas de oxígeno destruyen a la célula, oxidan a proteínas, oxidan a lípidos, oxidan carbohidratos y ácidos nucleicos. Entonces se busca almacenar el peróxido de hidrógeno, ¿sí? En estos peroxisomas, los cuales este peróxido de hidrógeno es degradado por otra enzima resistente y que le gusta altos niveles redox, como es la catalasa. Entonces la catalasa destruye especies reactivas de oxígeno, específicamente peróxido de hidrógeno. Y muchas de las implicaciones clínicas las vamos a seguir revisando el día de hoy. Muy bien, chicos. Hasta aquí preguntas de la sesión pasada, chicos. Ay, se me escapó alguien. Ah, alguien se fugó o no ha podido volver a entrar. Ok. ¿Dudas, chicos? A la clase del día de el miércoles. Preguntas del repaso, ¿no? Aquí. Bueno, aquí estamos. Perfecto. Ah, son mensajes lo que está. Ahí está. Están los mensajitos. Ok. Voy a compartir las diapositivas del día de hoy. A ver si se ven. Ya perdí la pantalla. Aquí estamos. Comparte. Y vamos a compartir la presentación. Ah, ¿Tam? Sí se ve la presentación, ¿verdad, compañeros? Perfecto. Sí. Perfecto. Muchas gracias. Un sorbito de agua. Bueno, el día de hoy vamos a revisar ya como penúltima sesión la integración del metabolismo y la bioquímica. O sea, como que a veces suena, ¿no? O sea, metabolismo como que algo tiene que ver con la bioquímica, ¿no? Ya vimos, ¿no? Que a fin de cuentas el metabolismo no opera de forma aislada, ¿no? Sino que son un montón de procesos que hacen que opere como una orquesta este metabolismo, ¿no? Cada una de estos instrumentos, ¿sí? Cada una de estas vías, ¿sí? Sirven para algo, ¿no? Hay muchos autores, ¿no? Comparan, ¿no? De que el metabolismo es como una sinfonía dirigida por, válgame la redundancia, por un director, conducida por un director,
y que esta armonía en la cual funcionan todos los procesos y que es orquestada, sirven para producir la sinfonía de la vida, dicen por ahí, ¿no? Me resulta chistoso el concepto porque sí tiene mucha, o sea, a pesar de que es poético, tiene mucha razón, ¿no? Aquí en esta imagen pues está medio chistosa, esta es una caricatura. Esta caricatura que nos está mostrando que tenemos glucólisis, cadena de transporte de electrones, y aquí pues, quién sabe qué significar esto, porque esta imagen genera una inteligencia artificial. Curiosamente, la inteligencia artificial, si no le pidas que lea, no lee. Y aquí nos ponen en el medio, nos pusieron como director el ciclo de Krebs. ¿Eh? Porque viendo mal, el ciclo de Krebs lo vamos a encontrar en un papel central, en uno de los nodos de regulación de todo el metabolismo. Todo esto tiene como propósito toda la regulación de niveles enzimáticos, la regulación de la activación o inactivación de vías y rutas metabólicas, pues llegar a una homeostasis metabólica, en donde al final del día la regulación hormonal, factores externos, el exceso de glucosa, deshidratación, balance de electrolitos, el control de temperaturas, va a ser regulado por quién? Por nuestro superior reconocido como homeostasis. ¿Sí? Homeostasis no es un equilibrio, acuérdense, no es lo mismo homeostasis que equilibrio. Equilibrio es desigual a homeostasis. La homeostasis es la capacidad de mantener un ambiente interno a pesar de cambios externos. La homeostasis es el asa de retroalimentación que nos permite mantener estable nuestros sistemas. O sea, no es el equilibrio, es la herramienta que mantiene estables dentro de parámetros estrechos muchas variables fisiológicas. Acuérdense, homeostasis no es el equilibrio, es lo que controla las variables biológicas para llegar a un equilibrio o regular entre eh, parámetros estrechos. Cuando la orquesta se desafina, surgen enfermedades metabólicas, por lo cual para un estudiante, para todos los médicos, para todas las personas que estudian la salud, tarde o temprano nos vamos a enfrentar que esta integración, ¿sí? Es clave para tener en un momento algún diagnóstico y con este diagnóstico proponer un tratamiento. Cuando la orquesta ya se desafinó, entonces surgen estas enfermedades y comprender cómo surgen algunas de estas enfermedades, lo cual ustedes van a ver en fisiopatología, en la clase de fisiopatología, en su UMA de fisiopatología, van a ver un montón de enfermedades y muchas van a ser de origen metabólico. Eh, ¿Cuáles son los conceptos claves que todo médico debe de conocer? Son los nodos de integración metabólica. Ah, que van a decir, uy, no se escucha acá. Ya los vimos. Esto ya solo es integrarlos. ¿Bien? ¿Qué es un nodo clave de integración metabólica? Son puntos en donde se cruzan y se comparten moléculas intermediarias. ¿Sí? Aquí sí ya se cortó la diapositiva, destacando su papel central el ciclo de Krebs. ¿Sí? Entonces, bien sabemos que el ácido pirúvico, la acetilcoenzima A, el ciclo de Krebs, son puntos de control, son puntos centrales, porque ya vieron, restos de cetoácidos, tarde o temprano, se convierten en ácido pirúvico. Restos de cetoácidos provenientes de aminoácidos y proteínas, ácido pirúvico, y también pueden entrar al ciclo de Krebs. Restos de ácidos grasos y glicerol, tarde o temprano, pueden entrar al ciclo de Krebs. Y hay puntos de control donde se generan NADH y otras vías metabólicas de las cuales sale NADPH, que también son nodos clave de integración metabólica. Ok, aquí vamos a centrarnos ahorita en esta parte.
¿sí? En donde entra un monosacárido, se transforma en ácido pirúvico, pasa a la mitocondria, se convierte en acetilcoenzima y pasa al ciclo de Krebs y de ahí se obtienen cofactores para obtener energía a través de la fosforilación oxidativa. Bueno, cadena de electrones y fosforilación oxidativa. Uno de los principales puntos de control son los niveles de glucosa 6-fosfato. Es una molécula clave. ¿Por qué? Puede bifurcarse para obtener energía directamente de la glucólisis. Puede ir a glucogénesis para sintetizar glucógeno o puede pasar a la vía de las pentosas fosfato, de donde se va a obtener NADPH y precursores de nucleótidos. ¿Mm? Al igual que también esta misma, si se desfosforila, puede vertirse a la sangre en forma de glucosa libre a través de la glucogenólisis hepática. O sea, se degrada el glucógeno para obtener glucosa 6-fosfato, el cual se desfosforila por fosfatasa y puede viajar a la sangre. Ojo, en músculo nos quedamos en glucosa 6-fosfato. En hígado eh, podemos obtener glucosa libre tal cual. ¿Cuál es la importancia? ¿En dónde radica la importancia de este nodo, de esta molécula que actúa como un nodo, como un punto de control? Pues en el mantenimiento de la glicemia, de la glucemia. Así de sencillo. ¿Eh? Porque es de la glucosa, es lo primero que se genera. Bien recordamos, glucosa 6-fosfato y después este se cambia a glucosa 1-fosfato. ¿Mm? Ok. El siguiente punto, el siguiente nodo es el piruvato. ¿Eh? ¿Qué es el piruvato? Pues es el producto de la glucólisis. ¿Sí? El piruvato, como producto de la glucólisis, puede bifurcarse. O sea, puede ir hacia varias vías. Una, la más importante, el ciclo de Krebs. O en el caso de cuando hay poco oxígeno, o una demanda muy alta de oxígeno y la necesidad de producir mucha energía, como luego ocurre en el músculo, puede producirse lactato, ácido láctico, o puede utilizarse para la síntesis de aminoácidos como la alanina. ¿Qué? ¿Cuál es la importancia? Pues el punto clave, es uno de los puntos claves del metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas, porque si bien recordamos, ¿eh? El piruvato puede utilizarse para la gluconeogénesis, para la neo. ¿Sí? Se va a ir a ciclo de Krebs o también puede pasar a acetilcoenzima. Bueno, pasa a acetilcoenzima o también puede servir como precursor de síntesis de aminoácidos. ¿Mm? Entonces, el- ¿cómo ocurre el paso de piruvato a acetilcoenzima? No se aprendan la reacción, solo recuerden que el piruvato es un nodo clave en la producción de acetilcoenzima A. Son diferentes complejos enzimáticos los que se encargan de quitarle un grupo carboxilo, unirlo a algo parecido a una timina. Esa timina después en otra enzima se va a desconectar y se va a llevar el grupo acetato. El grupo acetato se va a conectar ¿eh? De manera oxidativa a la acetilcoenzima y vamos a tener acetilcoenzima A. Este se oxidó, así como lo ven. Y si uno se oxida, alguien tiene que obtener esos hidrógenos o esos electrones, de los cuales aquí sale el NAD, el NAD reducido. ¿Mm? Piruvato deshidrogenasa era como se le conocía antiguamente. ¿Por qué? Porque se pensó que directamente sacaba uno de los hidrógenos y se los ponía al NAD, perdón. Pero ya se vio que es un complejo enzimático donde son varias reacciones. ¿Mm? Entonces, la siguiente molécula clave, la siguiente nodo de integración metabólica es la acetilcoenzima. ¿Mm? Ojo, este es el combustible universal, o sea, no es la moneda energética, ¿eh? Que es el ATP.
Es el combustible universal. ¿Por qué? Porque es el origen de la oxidación de carbohidratos, grasas y aminoácidos, en donde la mayoría de la acetilcoenzima, ¿hacia dónde va? Hacia el ciclo de Krebs, para obtener que ATP, o bueno, de manera indirecta, perdón, de manera directa, GTP y poder reductor en forma de NAD y FAD reducidos. ¿Sí? También puede utilizarse esta misma acetilcoenzima A, ya vimos, ¿no? De manera catabólica para obtener estos, pero también de manera anabólica, así como si se sintetizó, así como la degradamos ácidos grasos, en citosol podemos utilizar la acetilcoenzima A para sintetizarlos. Aquí dice síntesis de ácidos grasos o de cuerpos cetónicos. Los ácidos grasos, acuérdense, son los que son la cadenita hidrocarbonada. A veces puede tener una insaturación, ya sea hacia un lado o hacia otro, con un grupo carboxilo al final. Y los cuerpos cetónicos son ácidos grasos de cadena corta, donde tenemos el grupo CO o carboxilo, pero además vamos a tener un grupo ceto. Estos son los cuerpos cetónicos. Los más importantes dentro de los cuerpos cetónicos, ojo, vamos a encontrar la misma acetona. Acetona. Esa no es un ácido, sino que tiene un CH3, CH3. Vamos a encontrar al beta hidroxibutirato también, por ejemplo. Beta hidroxibutirato. Ay, aquí me sobró. Es de 4 carbonos. Debe ser de 4 carbonos. Dentro de los más importantes. ¿Cuál es la importancia de la acetilcoenzima? Es una molécula central. Vamos a regresarnos a nuestro diagramita. ¿Ya vieron en dónde está ubicada la acetilcoenzima? Mero en medio. ¿Eh? Comparte la parte del medio con el ciclo de Krebs. Entonces, la acetilcoenzima es una molécula central, es un nodo de integración metabólica bastante importante. Bajos niveles de acetilcoenzima o precursores de acetilcoenzima implican una disminución en la producción de energía y en la biosíntesis, ¿sí? de moléculas importantes, como lípidos, ¿sí? Y carbohidratos, grasas y también aminoácidos, ¿sí? Todas las enfermedades que tengan que ver con problemas de acetilcoenzima habitualmente son letales. Y ojo, ¿a dónde va la acetilcoenzima? Pues al ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs tenemos un montón de intermediarios. Estos intermediarios son importantísimos, ¿sí? Se dice que el ciclo de Krebs es el corazón del metabolismo. Produce poder reductor, que se va a intercambiar en energía para la fosforilación oxidativa, sino que también intermediarios para biosíntesis. De aquí del ciclo de Krebs salen muchísimas, muchísimas intermediarios, muchísimas moléculas para la síntesis de otras moléculas. ¿Mm? Aquí se dice que es anfibólico, acuérdense, ¿no? No solo degrada, sino también sintetiza. Y se dice que el ciclo de Krebs es anaplerótico. ¿Qué es la anaplerosis? Son mecanismos para reponer intermediarios del mismo ciclo. ¿Ok? Entonces, la anaplerosis es cuando se aceleran algunas de las reacciones, modificando los niveles de algunas enzimas. ¿Para qué? Pues para obtener, si tenemos poquito fumarato, que se obtenga fumarato. Si tenemos mucho fumarato, disminuye la producción de fumarato. ¿Ok? Entonces, la anaplerosis son mecanismos para reponer intermediarios del ciclo de Krebs. ¿Mm? ¿Esto cómo ocurre? Pues regulando los niveles y la actividad enzimática. ¿Cuál es la importancia? Al ser un ciclo central, es que al ser el corazón del metabolismo, interconecta el metabolismo de carbohidratos, lípidos y aminoácidos. ¿A qué les suena que si tuviéramos algo que se parece al malato, por ejemplo? Ya les había platicado del malonato. El malonato inhibe acá, por ejemplo. Es un producto lejano, ¿sí? Que va a inhibir a la succinilcoenzima sintetasa y va a inhibir a la succinato deshidrogenasa. Ojo,
Presten atención aquí de la succinato deshidrogenasa. Ven que aquí viene una Q. Esta es la coenzima Q. Coenzima Q. ¿Y qué es la coenzima Q? Es parte de la cadena respiratoria, parte del transporte de electrones. Entonces, como bien podemos ver, al interconectar muchas de las vías de las rutas metabólicas, juega su papel central. ¿Y, y qué estamos obteniendo aquí? Obteniendo electrones, ¿ya vieron? Ujú. Estos electrones también van a entrar a cadena respiratoria. ¿Qué ocurre cuando disminuyen los niveles de coenzima Q reducida? Ok, se tienen que reponer muchos de los intermediarios. Entonces entra el proceso de anaplerosis. Entonces, la anaplerosis son los mecanismos que se desencadenan para reponer los intermediarios del ciclo de Krebs. Ok. Otro de los puntos centrales de la regulación metabólica es el NADPH. La diferencia entre NAD y NADPH es este grupo fosfato. ¿Mm? Este NADPH es un análogo del NAD reducido, ¿eh? Solo que este es producido principalmente en la vía de las pentosas fosfato. ¿Cuál es la función? Pues también es poder reductor, pero el NADPH se utiliza más en la síntesis de ácidos grasos, colesterol, además de que este NADPH se utiliza como factor reductivo de el glutatión, se llama en conjunción con la glutatión reductasa. La glutatión reductasa es una enzima que se encarga de generar, o más bien regenerar glutatión, porque déjenles platico un poquito de lo que es el glutatión. El glutatión, vamos a ponerle así G, glutatión SH. El glutatión es una molécula que se encarga de recibir especies reactivas de oxígeno. Cuando recibe una especie reactiva de oxígeno, ¿qué ocurre? Vamos a poner que tenemos peróxido de hidrógeno. ¿Eh? Necesitamos dos moléculas de glutatión y vamos a tener que llega el peróxido de hidrógeno y una que se llama glutatión oxidasa, la GOX. ¿Qué va a hacer? Va a sacrificar dos moléculas de glutatión y las va a pegar una sobre de otra. GSSG. Tenemos estos dos glutationes, los oxidó, porque si vemos aquí que le quitó un hidrógeno, pero quitó dos hidrógenos. ¿Y qué vamos a obtener? H2O. Ok. La glutatión reductasa es la que regresa la, este glutatión oxidado a glutatión reducido, listo para captar más especies reactivas de hidrógeno. Entonces, el NADPH es esencial para la defensa celular causada por el estrés oxidativo. O sea, todo el estrés oxidativo nos va a defender el NADPH, además de que se utiliza para la construcción de nucleótidos. Ok. ¿Hasta aquí dudas, chicos? ¿Dudas, compañeros? Perfecto. Ok. Entonces, a nivel celular, debemos de tomar siempre en cuenta estos nodos de integración, glucosa 6-fosfato, que se va a utilizar para construir glucógeno, o para el de glucógeno se va a degradar en glucosa 6-fosfato. El piruvato, es central, porque puede seguir varios caminitos, puede convertirse en acetilcoenzima para entrar al ciclo de Krebs, puede convertirse en lactato, en la glucosis anaeróbica, puede generar algunos aminoácidos. Entonces, ¿cómo se genera esto? A través de un complejo enzimático, el piruvato se convierte en acetilcoenzima A, de manera oxidativa. Ok, entonces, si el piruvato se oxida, se reduce NAD, y este NAD se puede utilizar como energía más adelantito. Y se obtiene acetilcoenzima A, entonces la acetilcoenzima A es el combustible universal, el cual entra al ciclo de Krebs o puede utilizarse para la síntesis de ácidos grasos. Ojo, no solo
se puede obtener acetilcoenzima de piruvato. También se puede obtener acetilcoenzima A de la beta oxidación. ¿Sí? ¿Qué es la beta oxidación? Acuérdense, tenemos nuestro ácido graso, se oxida aquí, se le corta este cachito y vamos a obtener aquí, y luego se le corta otro cachito, otro cachito, otro cachito, otro cachito. Y ya vieron que muchos de los productos es la acetilcoenzima, ¿sí? De la betoxidación. Por eso confluyen varias vías, ¿sí? En la obtención de acetilcoenzima A. ¿Sí? El ciclo de Krebs también es fundamental. Acuérdense, es el centro, es el corazón, ¿sí? Del metabolismo. ¿Sí? Porque sirve para biosíntesis, pero también sirve como catabólico, entonces es anfibólico. Se hace tanto para anabolismo como catabolismo. Y además de que sufre el fenómeno de anaplerosis, en donde ¿cuál es qué es la anaplerosis? Que son mecanismos que reponen los intermediarios del ciclo. ¿Eh? Es muy importante porque interconecta todas las rutas de catabolismo de carbohidratos, al igual que de anabolismo de carbohidratos, lípidos y aminoácidos. ¿Sí? El NADPH es parecido al poder reductor que se obtiene, la diferencia del grupo fosfato. ¿Sí? Este se utiliza, es producido, perdón, principalmente en la vía de las pentosas, fosfato, y se utiliza para biosíntesis, principalmente, casi no se utiliza en cadena de transporte de electrones o cadena respiratoria, como quieran decir, sino que también se utiliza para biosíntesis de ácidos grasos, por ejemplo, y para protegernos del estrés oxidativo, ayudando a la glutatión reductasa. Ok. Hay un punto súper interesante, además de lo que ocurre adentro de las células, lo que ocurre en el organismo. ¿Sí? Todo lo que hemos estado viendo, ¿sí? Se interconecta, ¿sí? Con pues nuestro sistema endocrino. Como ustedes ya vieron, tenemos muchos mecanismos que hacen que aumente o disminuya el metabolismo. Ya vimos que a nivel celular, tanto la compartimentalización como el cambio de los niveles enzimáticos es lo que nos va a decir hacia dónde se debe de ir nuestra célula para obtener energía o para almacenar la energía. Les quiero platicar de lo que es la regulación integrada del metabolismo. Aquí ya tenemos que integrar a las hormonas. ¿Sí? Les quiero platicar del eje insulina-glucagón, del eje hipotalámico hipófisis tiroideo, del eje hipotalámico hipófisis adrenérgico. ¿Sí? Estos tres ejes son los que principalmente van a controlar los niveles de enzimas en nuestros tejidos que se requieren para producir o almacenar energía. ¿M? El eje insulina-glucagón es uno de los ejes más importantes en donde tanto la insulina como el glucagón se sintetizan en los islotes de Langerhans, se liberan a la circulación y estos a su vez llegan a donde tienen que ser utilizados, principalmente hígado y músculo y tejido nervioso, por ejemplo. Aunque eso no excluye a las demás células, ¿verdad? Sino que estos son los principales órganos blanco o tejido diana. Otro de los ejes más importantes es el eje hipotalámico hipofisiario tiroideo, en donde muchos estímulos ¿sí? Van a ser integrados en el hipotálamo. En el hipotálamo va a liberar una hormona trópica, ¿sí? Que es la hormona liberadora de tirotropina. ¿Sí? Esta va a llegar a la hipófisis y en hipófisis, en adenohipófisis, va a liberar la hormona estimulante de la tiroides. Se va a verter al torrente sanguíneo, va a llegar a la tiroides y tiroides va a producir triiodotironina y tetraiodotiroxina.
Entonces, o sea, T3 y T4 para los cuates. T3 y T4 pues van a modificar, obviamente, la utilización tanto y la movilización de calcio. Ok. Otro de los ejes más importantes es el hipotalámico hipoficiario adrenal, en donde en el hipotálamo se va a liberar una hormona liberadora de corticotropina, acuérdense, hormonas trópicas. Esta hormona trópica va a llegar a la hipófisis y va a favorecer la liberación de otra hormona trópica, que es la adrenocorticotropina. Se va a liberar a la sangre, va a llegar a glándula suprarrenal y va a liberar cortisol, el cual va a modificar nuestro metabolismo a largo plazo. Muchos de los ejes hipotalámico hipoficiario tienen que ver con un estímulo que va a ser integrado en hipotálamo. Este hipotálamo va a liberar una hormona. Esta hormona trópica va a liberar otra, va a llegar a adenohipófisis. Adenohipófisis va a liberar otra hormona trópica y esta hormona trópica va a llegar a una glándula endocrina, la cual ya va a liberar a la hormona que va a llegar a la célula blanco. ¿Qué vemos aquí? Vemos regulación, ¿ya vieron? Vemos asas de control. Cuando tenemos mucha hormona, por ejemplo, cortisol, debería de inhibir la liberación, debería de inhibir al hipotálamo, que a su vez va a inhibir, también debería de inhibir a la adenohipófisis. Lo mismo ocurre con las hormonas tiroideas, ¿ya vieron? ¿Se dan cuenta? Estos son mecanismos de retroalimentación, los cuales van a servir para regular el mecanismo. En el caso del eje insulina-glucagón, los islotes de Langerhans, si bien recordamos, tenemos células alfa y tenemos células beta. ¿Sí? Los de altos niveles de glucagón hacen que disminuya ¿sí? la producción de insulina y altos niveles de insulina hacen que disminuya la producción de glucagón. ¿Sí? De glucagón. También tenemos ahí esa regulación. Aquí les estoy mostrando otra imagen muy parecida, donde pues hay otras hormonas que no revisamos. Revisamos las que están involucradas directamente con el metabolismo de carbohidratos y lípidos, por ejemplo, como es la hormona estimulante de la tiroides, la cual va a estimular la tiroides, va a liberar hormonas tiroideas y va a cambiar los niveles de hormonas tiroideas. ¿Sí? Estos niveles de hormonas tiroideas son los que van a favorecer, ¿no? La producción de energía. También tenemos aquí la hormona liberadora de corticotropinas que va a hacer que llegue a la adenohipófisis y esta va a promover la hormona trópica, bueno, adenocorticotrópica, la cual va a llegar a la corteza adrenal y quien van a secretar cortisol, por ejemplo. Ojo, ya vieron que aquí no puse la adrenalina, ¿verdad? La adrenalina se secreta principalmente en sistema nervioso eh, autónomo, ¿sí? Pero también puede llegar a liberarse de manera crónica junto con el cortisol, adrenalina y noradrenalina. Bien sabemos cómo regula la insulina, ya sabemos cómo regula el glucagón. La insulina, acuérdense, el estado dominante de alimentación favorece el anabolismo, o sea, se secreta, o sea, después de que nos alimentamos, o sea, postprandial, se libera insulina para favorecer la síntesis de glucógeno, la síntesis y almacenamiento de triglicéridos y la síntesis de proteínas. En pocas palabras, promueve el almacenamiento de energía. Por otro lado, cuando estamos en un estado de ayuno, favorece el catabolismo, glucogenólisis, gluconeogénesis, lipogénesis y que moviliza las reservas de energía. No sé si recuerden que en algún momento yo les mencioné que el glucagón
no sirve para bajar de peso. Lo que sirve para bajar de peso es algo parecido al glucagón. Hay una proteína que es glucagon-like protein. Glucagon-like protein. Uno. Y hay dos, que si bien recuerdan, estas se secretan en intestino, ¿m? Y en sistema nervioso. Hay un fármaco en la actualidad que se llama Ozempic, que es algo parecido a al glucagon-like protein, que estimula muy ligerito al receptor de glucagón. ¿Y qué pasa con el receptor de glucagón parcialmente estimulado? Favorece la lipólisis. ¿eh? Pero mucho ojo, ¿qué pasa si el paciente es diabético? Ojo, ¿qué va a hacer? Como también favorece la glucogenólisis y la gluconeogénesis, podemos descontrolar al paciente. ¿Y por qué? Porque va a tener una glicemia un poco más alta de lo normal. Entonces, ojo con los pacientes que quieren bajar de peso tomando o inyectándose Ozempic. Si son diabéticos, no son candidatos para ese tratamiento. Tanto la cantidad de insulina como glucagón es un indicador clave del estado de del metabolismo. ¿Sí? También la regulación de los niveles de adrenalina en respuesta al estrés es parte de la regulación hormonal maestra. ¿M? El cortisol, un ayuno prolongado al estrés, también es parte de la regulación hormonal maestra, al igual que las hormonas tiroideas. Entonces, ¿cuáles son las hormonas que regulan el metabolismo? Insulina, glucagón, adrenalina, cortisol y las hormonas tiroideas. Eso es lo que quiero que se queden de esta diapositiva. ¿Cuáles son las hormonas que regulan principalmente el metabolismo? ¿Mm? También muchos de los procesos eh, que son sometidos a regulación metabólica están dictados por la regulación de los niveles enzimáticos, de lo que ya habíamos visto, la regulación alostérica y la modificación covalente. Entonces, aquí tenemos que recordar cómo los metabolitos y señales hormonales activan o inhiben enzima en estos puntos de control estratégicos, ¿no? Por ejemplo, se me olvidó el nombre. Esta es una sinasa en glucólisis, la cual es la fosfato, no sé qué, sinasa, la cual va a transformar la glucosa en glucosa 6-fosfato. Yo creo que está mal este nombre. Es una hexocinasa, ya se me olvidó el nombre. Ejemplo, la acetilcarboxilasa en síntesis de ácidos grasos también, ¿no? Entonces, hagamos de cuenta, ¿no? Cuando sintetizamos un ácido graso, necesitamos algo que le conecte grupos carboxilo a la acetilcoenzima. También la compartimentalización pues, es súper importante para regular por otro lado, la parte celular del metabolismo. Ejemplo, la glucólisis ocurre en el citosol, ciclo de Krebs, fosforilación en mitocondria, la síntesis de ácidos grasos en gluconeogénesis, la síntesis de ácidos grasos en citosol, la gluconeogénesis, tanto en hígado, riñón, es compartida entre citosol y mitocondria. Entonces, acordémonos de esos puntos clave. ¿Qué pasa cuando la integración falla? Pues aquí es donde la bioquímica se encontró con la medicina. ¿Por qué? Porque si algo falla, ¿qué va a pasar? Vamos a tener una célula enojada. ¿eh? Muchas de las implicaciones clínicas de las fallas de integración metabólica, la vamos a ver, que tiene como consecuencias, sí, muchos síntomas, muchos signos de los cuales que pueden llegar a tener en común muchas enfermedades. ¿Sí? Y muchas de esas enfermedades, se dice que son enfermedades, pues metabólicas. La primera y más importante que debemos de revisar, pues es la diabetes mellitus, tipo 1 y tipo 2. Bioquímicamente, ¿qué está pasando? ¿Falla la producción o la acción de la insulina? ¿Mm? Lo cual lleva a un estado hiperglucémico.
lo cual este estado hiperglucémico causa una desregulación masiva del metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas. Bioquímicamente, las consecuencias que va a tener es eh, es un signo, es un síntoma que se conoce como cetoacidosis diabética, que es en donde no se termina completamente la beta-oxidación, sino que quedan intermediarios de cadena corta que van a ser los cuerpos cetónicos. Una de las formas de conocer es que un paciente este, padece alguno de estos tipos de diabetes es por el aroma, porque tanto la acetona como el beta hidroxibutirato, ¿eh? Como el propio, se me olvidó el propionato, se me olvidó el otro, creo que es propionato o betapropionato, no me acuerdo. Dan un olor característico a manzana. La acetona es volátil, el beta-hidroxibutirato y el propión, se me olvidó el nombre del otro cuerpo cetónico, van este olor a manzana. ¿Sí? O sea, el paciente va a tener este olor a manzana. ¿Sí? No necesariamente. Puede que el paciente esté controlado, entonces ya no va a oler tanto a manzana, pero un paciente descontrolado que llega a tener cetoacidosis diabética, sí va a tener un olor característico a manzana. La obesidad y el síndrome metabólico es otra de las enfermedades que podemos encontrar cuando... Ay, caray, ¿quién me está fallando? Épale, esto, ¿no? Ahora sí que se descontroló. Ok, la obesidad y el síndrome metabólico es cuando bioquímicamente hay un exceso crónico de energía. Hay un almacenamiento excesivo de lípidos. ¿Y eso a qué puede conllevar? A resistencia a la insulina, a la dislipidemia, que significa altos niveles de lípidos en sangre, y inflamación crónica de bajo grado. ¿Eh? ¿Cuáles son las consecuencias? Aumenta el riesgo de diabetes 2, enfermedades cardiovasculares como la aterosclerosis, hígado graso, el cual va no alcohólico, el cual puede terminar en cirrosis. Otra de las enfermedades más, bueno, de los efectos más, más importantes es el ayuno, las causas más importantes de problemas metabólicos es el ayuno prolongado y la desnutrición. ¿Sí? En el ayuno prolongado y en la desnutrición, el cuerpo genera adaptaciones para conservar glucosa para el sistema nervioso central, específicamente para el cerebro, en donde se vale de fenómenos como la gluconeogénesis y directamente el uso de cuerpos cetónicos, al igual que la degradación de proteínas musculares. Entonces, cuando hace falta glucosa, se vale de lo que tiene, ¿sí? Principalmente de proteínas musculares, y lo poquito que degrade de proteínas musculares quedan convertidos en cuerpos cetónicos y una poquita parte en glucosa. ¿Mm? En la desnutrición y el ayuno prolongado vamos a tener algunas consecuencias, como es la enfermedad de Kwashiorkor o el marasmo, en donde pues, se caracteriza el kwashiorkor o el marasmo por diferentes, o sea, lo que conocemos como desnutrición severa, ¿no? Por ejemplo, en el kwashiorkor vamos a tener que disminuye el apetito y el niño está atontado en el crecimiento, por ejemplo. Habitualmente el estómago se inflama. No es que esté lleno el niño, no es que esté gordo el niño, sino que está inflamado. Habitualmente tiene bolsas debajo de los ojos. ¿Eh? Las piernas se empiezan a deformar y se curvan. ¿Eh? Dicen por ahí llegan a tener piernas de charrito. Y puede haber pérdida del cabello. ¿Cómo controlamos esto? Pues con una dieta balanceada y rica en proteína. El marasmo
se caracteriza por la prominencia de las costillas y también podemos tener inflamación de ¿qué se llama? Del estómago. ¿Sí? Vamos a tener una actividad mental baja y va a tener desórdenes digestivos y repetidos como diarrea. ¿Cómo también se puede ayudar a una persona que tiene marasmo? Pues también dándole una dieta alta en proteínas y obviamente balanceada. También podemos encontrar errores innatos del metabolismo. ¿Sí? Ya les mencioné algunas de las enfermedades metabólicas más comunes, pero también podemos tener errores innatos del metabolismo. Estos errores innatos del metabolismo se refiere a que fueron heredados. Bueno, yo quisiera que me heredaran tierra, ¿no? Pero pues, habitualmente pues, los papás, pues, luego no pueden heredar tierras, pero sí pueden heredar enfermedades, ¿no? Aquí les quiero yo mostrar la fenilcetonuria. ¿Sí? La fenilcetonuria es la deficiencia de una enzima, o sea, no tenemos la información genética eh, para producir fenilalanina hidroxilasa. Entonces se acumula la fenilalanina. Habitualmente, la fenilalanina se transforma en tirosina por la fenilalanina hidroxilasa. Pero ¿qué pasa cuando falta la fenilalanina hidroxilasa? Se empieza a acumular la fenilalanina. Y dirás, pero pues es un aminoácido. Los aminoácidos son buenos, se utilizan para producir proteínas. Sí, pero en altas concentraciones pueden ser tóxicos. Acuérdense de la vieja frase confiable, ¿no? De que todo es veneno, nada es veneno, todo depende de la dosis. En este caso, altos niveles de fenilalanina sanguínea puede ser tóxicos. Entonces, la falta de fenilalanina hidroxilasa hace que disminuyan también los niveles de tirosina. ¿Cómo se va a ver reflejado? Habitualmente la fenilalanina es neurotóxica, va a afectar el sistema nervioso central. ¿Eh? Esto va a causar trastornos mentales, va a causar disminuciones cognitivas, hiperactividad, conductas estereotípicas, o sea, como golpearse la cabeza, como estar balanceándose, columpiándose. Podemos tener conducta, puede ser autista, agresiva o agitada. También podemos llegar a tener hipotonía o espasticidad. ¿Qué es la hipotonía? Pues que disminuye la, el tono muscular, o sea, estamos flácidos. Y la espasticidad es cuando tenemos espasmos musculares no coordinados. Puede tener microcefalia el paciente, o sea, hace masa encefálica disminuida y convulsiones recurrentes. Otro grupo de enfermedades de- que son errores innatos del metabolismo son las glucogenosis. ¿Sí? Les digo que son las glucogenosis porque son varias, porque una glucogenosis se refiere a deficiencias en las enzimas de síntesis o degradación del glucógeno. Hay muchas formas, hay muchas clasificaciones, ¿sí? Todas se caracterizan por causar hipoglucemia y debilidad muscular. Aquí les muestro un cuadrito de las glucogenosis más comunes. Las más comunes es la de von Gierke, la de Coris-Forbe, la de Andersen, la de Hertz y la de Fanconi-Bickel. ¿Sí? Todas esas se caracterizan por diferentes grados, ¿no? de hipoglucemia, ¿sí? Pero todas se caracterizan por debilidad muscular. Entonces, y, bueno, y todas ellas se diferencian porque son diferentes las enzimas que están afectadas. También encontramos dentro de los errores innatos del metabolismo la deficiencia de carnitina palmitoil-transferasa 2. Ah, se escucha muy largo. Carnitin palmitoil-transferasa 2 o CPT2 para los cuates. Esta
La CPT2 es una enzima que se encarga de movilizar los ácidos grasos hacia el interior de la mitocondria. ¿Sí? Cuando no tenemos CPT2, no entran los ácidos grasos a la mitocondria. ¿Y qué pasa si no se utiliza la beta oxidación? Puede llegar a causar hipoglucemia y debilidad muscular ante el ayuno. Nosotros tenemos una grasa corporal basal, pero también, pues obviamente, con nuestros alimentos ingerimos grasa. Algunos ácidos de cadena larga, estos ácidos grasos de cadena larga, tienen que ser llevados a la beta oxidación. Para llevarla a la beta oxidación está esta, la carnitin palmitoyl transferasa 2, los cuales traslocan de citosol a la mitocondria. Y en la mitocondria ya podemos obtener energía, ¿sí? A partir de la grasa. Pero ¿qué ocurre si no tenemos este transportador? Se genera poca energía o no se genera energía. ¿Y qué pasa si no tenemos energía? Si no estamos obteniendo nuestro ATP que debemos en nuestro tejido graso, pues se va a ver reflejado como hipoglucemia y debilidad muscular. El cáncer también es una de las, pues es un conjunto de enfermedades, a fin de cuentas. El cáncer, al ser un conjunto de enfermedades, nos hemos dado cuenta que tienen diferentes orígenes, tienen diferentes signos y tienen diferentes afectaciones a diferentes rutas metabólicas o afectaciones a diferentes vías de señalización también. Al afectar vías de señalización, ¿sí? Muchas veces las células quedan reprogramadas. Y si se reprograma alguna vía de señalización, obviamente el metabolismo va a quedar afectado. ¿Sí? Uno de los efectos más conocidos en el cual entran las células cancerosas es el efecto Barbour, en donde hay una mayor glucólisis aeróbica. Pero curiosamente, a pesar de que hay una mayor glucólisis aeróbica, este no se transforma a piruvato y obviamente tampoco pasa a acetilcoenzima A, sino que produce más lactato y las células cancerosas se quedan con el lactato. El efecto Barbour aquí nos dice que la glucosa, ¿m? A pesar de que tenemos altos niveles o niveles normales de oxígeno, se queda en la glucólisis, pero una glucólisis anaeróbica. ¿Sí? Y esta glucólisis anaeróbica va a producir lactato, lo cual va a ser el alimento de las células cancerosas. ¿Sí? Es el efecto Barbour. Altos niveles de lactato en un paciente puede ser causa de muchas enfermedades. Uno, pues una acidosis láctica, pero también puede ser rabdomiólisis o puede ser algún tumor. ¿Sí? El efecto Barbour es uno de los puntos prometedores para el desarrollo de nuevos tratamientos. O sea, si podemos hacer que nuestra célula se reprograme y no le guste el lactato, entonces podemos hacer que se quede en el piruvato y siga el caminito metabólico, el cual debe de seguir. Ok, bueno, hasta aquí preguntas, compañeros. No, pues, ¿Todo bien? Ay, perfecto. Y como que ya se de hembrita, ya desayunaron. Ay, ay, ay. Yo, ¿qué les iba a comentar? Ah, miren, para las participaciones del día de hoy, ya les puse en el Classroom un Kahoot. Es este mismo. Ahí si quieren tomarle captura, anotar el pin, o si quieren entrar directamente en el Classroom. ¿Sí? Entonces ahí entran y hay 5 preguntas. Las deben de contestar. Tienen 20 segundos para contestar cada una de ellas. Este Kahoot cierra a las 12 del día de hoy. Avísenle a los chicos que no, avísenle a los chicos que no vinieron. ¿Sí? Este,
Este Kahoot, pues va a ser la participación del día de hoy. Como ven, mañana les voy a poner otro Kahoot para que tengan participación. Son 5 preguntas. Entonces, aquí hay una pregunta hacia adelante. Ah, ok, en una manita arriba. Perfecto. Entonces, esta va a ser su participación del día de hoy. Ahí contéstenla, el Kahoot. ¿Qué más? Son preguntas súper sencillas, en serio, si les va mal, me voy a enojar mucho. Nah, no me enojo. ¿Qué más les iba a decir? Entonces, pues ocurre y acontece de que esta es nuestra penúltima sesión. Ah, pues van a decir, pero si tenemos clase el miércoles. Bueno, mañana tenemos clase y también tendremos clase el miércoles. Pero pues ya acabamos el temario. Entonces mañana va a ser mañana les voy a platicar un poco de metabolismo de cuerpos cetónicos para que terminen su escrito, para que si tienen alguna duda respecto al artículo, es decir, no les voy a platicar del artículo, pero les voy a platicar de cuerpos cetónicos. Mañana vamos a platicar de cuerpos cetónicos y un poquito más, porque a fin de cuentas el metabolismo de cuerpos cetónicos también es completamente integrativo. Entonces ya debemos de conocer de proteínas, ya debemos de conocer de rutas y vías metabólicas, rutas metabólicas y vías de señalización. Entonces, mañana quiero platicar yo con ustedes. Y el miércoles, pues ya se los dejo para que terminen su trabajo y me lo puedan entregar el jueves, porque según yo le puse fecha límite el 24, ¿no? Para entregar el trabajo. ¿Sí? Bueno, y al ratito les voy a dejar otra tarea que va a ser como la anterior, o sea, rellene los conceptos, es un cuadro donde ustedes van rellenando, ¿no? Las palabras faltantes. Entonces, esa va a ser otra tarea. Entonces, pues ya tenemos asistencia. Asistencia. Convénzame de que a todos les ponga asistencia. Ay, qué difícil somos hoy de convencer, ¿verdad? De tanto en tanto les voy a restar una. No, no es cierto. No, no se preocupen por la asistencia. Tienen su punto de asistencia todos. Este, hay forma de justificarlo. ¿Qué más? Participaciones, pues ahí está el Kahoot. Comenten los videos también, de las clases. De ahí voy a tomar también algunas participaciones. ¿Qué más? Ahora sí que comenten y denle like. Bueno, los likes, pues no sé quién los da, pero comenten, y así sí sé quién puso comentario. ¿Qué más? Tareas, pues vamos a tener 2 tareas. Y pues el escrito, ¿no? Del análisis del artículo va a ser su examen final. Bueno, su examen del tercer parcial. Entonces, fechas clave el 24. El 24 pues, es cuando ya es la fecha límite para todo. ¿Sí? Respecto al Kahoot, pues la fecha límite es ahí. Y el Kahoot de mañana, pues la fecha límite va a ser mañana. Ok. ¿Preguntas, chicos? ¿Comentarios?